Bueno, pues vamos a dar comienzo a este taller, ¿vale? Bienvenidos a todos y todas, también a la gente del directo que nos está siguiendo en este domingo de feria. Y nada, vamos a dar comienzo a este taller, ¿vale? En el que vamos a hablar acerca de lesiones típicas, cómo prevenirlas, recuperación entre entreno y carrera en el ciclismo. El contenido que vamos a analizar van a ser las principales lesiones del ciclista, cómo prevenirlas, la recuperación entre los entrenos y las carreras, ¿vale? Hablaremos también un poquito acerca del suelo pélvico, que en este caso, este apartado lo comentará nuestra compañera Marta, y haremos también sesión de preguntas. Muy bien, acerca de nosotros. Mi nombre es José, soy fisioterapeuta deportivo, readaptador también en el Centro de Fisioterapia Fisiodómina. Nos encontramos en Archidona y uno de nuestros lemas, bueno, aquí veis también a mi compañera Marta, y uno de nuestros lemas es que el movimiento transforma el dolor en fuerza y las limitaciones en posibilidades. En nuestro centro combinamos diferentes tratamientos como son Indiva, radiofrecuencia, terapia de calor, ¿no? Luego ondas de choque, un equipo que gracias al impacto que nos genera nos ayuda a acelerar la recuperación de los tejidos tras las calcificaciones. Ecografía, es cotidiano, nosotros la ecografía la utilizamos como método de valoración diaria y neuromodulación percutánea entre muchos otros, ¿vale? Pero sobre todo destacamos combinación con el movimiento. Pasamos a las lesiones típicas del ciclismo, ¿vale? Y quiero que nos fijemos ahora, bueno, en estos vídeos. Vemos aquí en el margen izquierdo un ciclista, aparentemente podríamos decir que es casi profesional. Otra persona ahí que quiero que analicemos bien esa postura. Y vamos a ver este último vídeo. Una persona que va pues probablemente de camino a comprar el pan, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos un poco con estas tres imágenes porque luego las rescataremos y analizaremos pues qué tipo de lesiones puede llegar a tener cada uno. Según la Universidad de Rochester, el 50% de lesiones en el ciclismo son por sobrecarga y el otro 50% por lesiones traumáticas. Y hablamos ahora de las lesiones por sobrecarga. ¿A qué se deben? Principalmente tenemos varias, ¿no? Varias causas. La primera de ellas es el gesto repetitivo. Sabemos que cuando vamos en bici, el gesto suele ser siempre el mismo, cíclico. Vamos continuamente dando pedaladas durante muchos kilómetros, depende también de las salidas que tengamos, pero es un tipo de esfuerzo muy repetitivo. Lo combinamos también con el tiempo, por eso hablábamos de los kilómetros. Cuanto más tiempo estemos en carretera, en montaña, con nuestra bici, pues probablemente más riesgo de sufrir lesiones. En este caso, como hablamos, por sobrecarga. El ajuste inadecuado de nuestra bici también nos puede llevar a lesiones. Una planificación deficiente. No es lo mismo salir a rodar, bueno, no es lo mismo salir a rodar que prepararnos de cara a un objetivo como son unos 101 o la Guzmán, ¿no? Otro tipo de carreras que son de más duración y de un mayor esfuerzo. Y por último, la falta de fuerza y flexibilidad, que aparentemente puede ser uno de los más fáciles, una de las causas más fáciles de prevenir. Acerca de las lesiones principales por sobrecarga, tenemos tendinopatía rotuliana, síndrome de cintilla iliotibial,
dolor lumbar y cervical, muy frecuente también. Condromalacia, ahora hablaremos un poquito más de ello. Pata de ganso, túnel carpiano y tendinopatía aquilia, ¿vale? Como vemos, principalmente predominan lesiones de tendones. Y como habréis visto anteriormente, esto se debe a ese tipo de esfuerzo cíclico, repetitivo. Todas estas actividades, como son el ciclismo o incluso la carrera, que tenemos que tener el mismo gesto en los apoyos, en el esfuerzo, pues nos va a derivar en lesiones principalmente de tendones, aunque encontraremos muchas otras. Muy bien, pues tendinopatía. Vamos a hablar de las principales diferencias entre ligamento y tendón, ¿vale? Aquí quiero que analicemos estas dos imágenes y os pregunto ahora si sabéis, antes de adentrarnos en las diferencias, vamos a comenzar por dónde encontramos los ligamentos. ¿Dónde creéis que estarían estos ligamentos? Rodilla, más partes, tobillo, ¿vale? Perfecto. Principalmente articulaciones, eso es. Entonces, aquí en rodilla veríamos ligamentos laterales externos, internos, cruzados incluso. Lo que nos aportan los ligamentos es principalmente estabilidad en las articulaciones. Eso a nivel de ligamentos. A nivel de tendón, ¿dónde encontramos los tendones? Más o menos. ¿Vale? Al finalizar músculo, ¿no? Perfecto, pues eso, el tendón, al fin y al cabo, es el nexo de unión entre el músculo, el paquete muscular y el hueso, ¿vale? Siempre que tengamos un músculo, vamos a tener una zona de subdivisión, de zona de paso entre músculo-tendón y ese tendón que se va a insertar al propio hueso, ¿no? Pues ya con eso podemos ir analizando diferentes diferencias, ¿no?, entre ellos. Muy bien, pues en esta diapositiva hemos intentado explicar cuáles son sus funciones. Y es que a nivel de conexión sabemos que el tendón une músculos con huesos, como hemos comentado, ¿no? Como bien habéis dicho. El ligamento une huesos, por eso principalmente lo encontramos en articulaciones. La función principal del tendón es ser transmisor de fuerza por contracción del músculo. Recordamos que nuestro aparato locomotor se denomina así porque gracias al funcionamiento del músculo, esa contracción muscular y la tracción por parte del tendón, obtenemos movimiento, ¿vale? Energía mecánica a través de energía de contracción. El ligamento, a su vez, lo que nos aporta en este aparato locomotor es estabilidad. Si nosotros vamos andando, tenemos un buen movimiento, pero luego el cuerpo se nos va, tenemos mucho riesgo de sufrir lesiones. Entonces, el ligamento principalmente lo que nos aporta es estabilidad cuando damos un paso. Aparte de tener estabilidad muscular, necesitamos que el ligamento esté fuerte y esté resistente para que pues estas articulaciones no se vayan, ¿vale? En caso de que fallase, pues podríamos tener diferentes lesiones, principalmente esguinces, ¿vale? Hablaríamos de esguinces de muñeca, esguinces de rodillas, esguinces de tobillo, debido a esos sobreestiramientos. A nivel de elasticidad, sabemos que el tendón es menos elástico y eso se debe a su estructura. Al tener una mayor concentración de colágeno y menos proteoglicanos, que son al fin y al cabo la proteína que le dan hidratación a esta estructura, y menos elastina, que es, su propio nombre lo dice, la elasticidad del tejido, pues tenemos un tendón que a su vez es menos elástico. A nivel de ligamento, pues ocurre al contrario, tenemos menos colágeno, más cantidad de estas sustancias que hidratan al tejido y elastina, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que un ligamento es más flexible. No quiere decir que sea súper elástico. Al fin y al cabo, el ligamento nos tiene que retener, ¿vale? Así que es importante que
no sea nuestro último caballo de batalla, sino que la primera defensa del cuerpo sea la musculatura. Una vez falle, el ligamento es el que nos aporta estabilidad, pero no podemos permitir que el ligamento sea el que nos dé esa estabilidad, en este caso, en las articulaciones, principalmente músculos y tendones. Y a nivel de regeneración, quiero que nos fijemos en que hablamos de más o menos prolongada, porque lesiones tanto de tendones como de ligamentos son lesiones muy prolongadas en el tiempo, principalmente la de un ligamento. Hablamos que el dolor desaparece una vez hemos pasado esa fase inflamatoria, que suele durar en torno a 2-3 semanas, empieza a disminuir el dolor, aunque si no se lleva una correcta recuperación puede permanecer en el tiempo. Para que ese ligamento que se ha sobreestirado y se ha quedado, como nosotros decimos en consulta, como un muelle flojo, recupere de nuevo esa tracción, esa estabilidad, pueden pasar desde 6 meses a un año. Durante incluso ese año podemos tener recaídas. De esto que tenemos un E15, se nos vuelve ahí el pie en ese año, se vuelve a inflamar. Tenemos que poner ahí herramientas y remedios para conseguir que tengamos, hablando de pie o de rodilla, de la articulación que sea, estabilidad músculo tendinosa. Y a nivel de tendón, pues también es complicado y hablaremos de algunos tendones que también son un poquito más difíciles de recuperar, pero debemos hacernos la idea que estas lesiones que se producen con el tiempo, por el sobreuso, por el desgaste, también tardan tiempo en desaparecer. Muy bien. A nivel de tendinopatía, hablamos de tendinitis, que conlleva una inflamación de esa estructura. Tendinosis, problemas de degeneración. Acordémonos de que en el ciclismo, estas actividades repetitivas, ese roce continuado del tendón con estructuras y superficies duras, generan una degeneración, un deterioro de, en este caso, el tendón. Ahí tenemos mucho riesgo de rotura. Cuando tenemos una tendinosis, el riesgo de rotura es elevado. Por eso tenemos que intentar revertir esta situación. Nos vamos ahora con tenosinovitis. Para hablar de la tenosinovitis, debemos de saber que el tendón es un tubo, ¿vale? Este tubo está recubierto a su vez por una tela, lo que formaría un canal. Ese sobreuso, ese exceso de esfuerzo del tendón por parte del músculo, por estas actividades repetitivas, lo que conlleva es una aparición de líquido en ese espacio que queda entre el tubo principal y el tejido que le protege, ¿vale? Ahí es donde encontraríamos ese líquido. Por eso se le dice líquido en vaina tendinosa. Y por último, entesopatía, que hace referencia a la lesión que ocurre normalmente entre el tendón y el hueso. Si hablamos de tendón, entesopatía. Si hablamos de hueso, esta os sonará probablemente más. Estamos haciendo referencia a la periostitis, ¿vale? El periósteo se inflama, que es la capa, en este caso, que recubre al hueso. El exceso de tracción genera una inflamación de la zona y, por lo tanto, ese dolor. Recordemos que la inflamación siempre conlleva un dolor y en parte es bueno porque el cuerpo nos está avisando de que hay algo que no va bien. Hablaremos de eso a continuación, pero quiero que os quedéis con esta idea. Vale, a nivel de tendinopatía rotuliana, posibles causas tenemos el mal gesto de pedaleo, debilidad de cuádriceps que a su vez genera una desviación de la rótula, no pasa por el canal adecuado y podemos generar diferentes fricciones. Y otro de los problemas es que sea de origen congénito, es decir, que desde pequeños hayamos tenido una mala alineación de rótula y que a raíz de eso pues tengamos estos problemas. ¿Qué nos puede ayudar en casa? Frío para controlar la inflamación y, como hemos comentado ya varias veces, el gesto de ciclismo es un gesto repetitivo en el que hacemos contracción, ¿vale?, de la musculatura y trabajamos eso a nivel concéntrico y excéntrico. Pero esa fase isométrica nos la saltamos. La fase isométrica deberemos de trabajarla en casa para mejorar esa estabilidad articular y esa alineación articular también, ¿vale? Muy bien. Ahora os pregunto, ¿creéis que el frío nos beneficia
o nos perjudica? Beneficia. Frío beneficia, ¿no? ¿Beneficia qué? Vamos a irnos al ámbito del dolor. Si nosotros utilizamos frío para el dolor, ¿nos beneficia o nos perjudica? A nivel de dolor, perjudica. ¿Quién dice que beneficia a nivel de dolor? Beneficia. Vale, ya tenemos las dos opiniones. Por un lado beneficia, por otro lado perjudica. No os preocupéis porque aquí vamos a salir de dudas a continuación. Aquí hemos puesto esta errata a propósito porque las nuevas tendencias son a no utilizar el frío, ¿vale? Explicaremos ahora por qué. Muy bien, ¿cómo prevenimos esto? Pues principalmente con un correcto ajuste del sillín, de la escala, equilibrar la cadencia y hacer unos desarrollos más suaves. No podemos estar en el piñón 1, plato 1 y pasar automáticamente al piñón 11, porque nos va a costar, vamos a ir renqueantes y eso también genera un factor de riesgo importante para sufrir estas lesiones. Al igual que deberemos evitar esos cambios de ritmo sin tener un calentamiento previo y no nos cansaremos de repetirlo, pero el descanso es muy importante, a la vez que el entrenamiento. No porque entrenemos más vamos a ser mejores, a la vez tenemos que descansar, ¿vale? Sobre todo para que nuestro sistema recupere. A nivel de síndrome de cintilla, la cintilla es un músculo, un tendón principalmente, que nace desde la cresta ilíaca, desciende a lo largo de toda la parte lateral de la cadera y se une en zona tibial, pasando por esta flechita roja que es el cóndilo femoral, ¿vale? Cóndilo femoral, parte más prominente del fémur y por la que se produce un roce de este tendón, friccionamos y generamos inflamación, por lo tanto dolor. De esa manera se desarrolla este síndrome. Las causas principalmente a un sillín demasiado alto, calas que estén muy adelantadas, alta intensidad de ejercicio, debilidad de los músculos estabilizadores cuando vamos sentados en bici y a un desarrollo progresivo. El desarrollo progresivo hacemos referencia a que un día nos duele un poquito, otro día nos duele algo más, otro día algo más, y si no escuchamos a nuestro cuerpo, al final generamos este problema. Así que ahí es importante que una vez que nos duela, antes de que siga avanzando y si vemos que está doliéndonos cada vez más, acudamos a un centro especializado, a un fisio, ¿vale? Que nos hable un poco y nos diga pues cómo prevenir de que esto vaya a más. Porque las lesiones de tendones, recordamos de antes, son difíciles y largas. Así que vamos a intentar prevenir cuanto antes. Como tratamiento, Peace and Love. Vamos a hacerle mucho hincapié a esto, porque son las nuevas tendencias, ¿vale? A continuación lo veremos, pero es la nueva estrategia de tratamiento para estas lesiones. Corregir los desajustes que tenemos de los que hemos hablado anteriormente, hacer una vuelta a la actividad suave y progresiva, fortalecer esa musculatura que nos estabiliza y nos da potencia a la hora del pedaleo, calentar adecuadamente y descansar. Peace and Love. Siempre que aparezca esto, ¿vale? Aquí entre paréntesis, es que lo hemos extraído de un estudio científico. En nuestro centro trabajamos mucho con estudios, ¿no? Con nuevas tendencias, con lo que investigan nuestros compañeros. Y en este caso, Dubois et al. En 2019 nos habla de que para este tipo de lesiones deberemos proteger la zona. Protegerla en el sentido de evitar aquellas actividades que nos hayan provocado esta lesión. Elevar. Elevar siempre es bueno porque nos permite que los líquidos desciendan, ¿vale? En el caso de un E15 de tobillo, intentad que el tobillo esté por encima de la altura de la cadera para que el líquido descienda. Antiinflamatorio, hemos puesto muy tajantemente no. Yo lo cogería un poco con pinzas, no es siempre no, sino que lo que tendremos que hacer es intentar evitar, ¿vale? Evitar el uso de estos antiinflamatorios en la medida de lo posible. Habrá momentos que tengamos mucha inflamación o mucho dolor y tendremos que hacer uso de ellos, pero vamos a intentar no recurrir mientras podamos. Comprimir
ya sea con vendajes o con tobilleras, rodilleras, depende de la zona que nos hayamos afectado. En consulta, como lo más típico son los E15 de tobillo, pues recomendamos o un calcetín compresivo o unas medias compresivas que permitan esa buena compresión. También protegemos y además nos va a ayudar a que una vez esté elevado desciendan más rápido esos líquidos. Educar acerca de la lesión que hemos tenido y de cómo vamos a recuperar la carga, ¿no? Load carga, la cantidad de peso debe ser progresivo en base a la recuperación. Optimismo. Siempre hay que tener mentalidad positiva. Si tenemos mentalidad negativa, por ejemplo, para recuperaciones más largas, como son tendones o son ligamentos, probablemente recaigamos. Tenemos mucho riesgo de recaída. A nivel psicológico, seguramente hayan hablado los compañeros, pero hay que ser muy optimistas en estas recuperaciones. Vascularizar a través de una serie de ejercicios, permitir que llegue más líquido a la zona, que al fin y al cabo es lo que va a acelerar este proceso de recuperación, y ejercicios adecuados para ir desde la lesión hasta la readaptación deportiva, la vuelta a nuestro deporte. Por lo tanto, esas cargas van a ser también a su vez progresivas. Condromalacia, rápidamente. Se genera una compresión del cartílago que hay a nivel posterior de la rótula por un exceso de fricción y de cizalla con el fémur, ¿vale? Esto genera a su vez un desgaste de ese cartílago, que cursa en una rigidez y limitación de extensión a nivel de rodilla y además muchísimo dolor, y se debe a un sillín bajo, valgo de rodilla. Esto va a salir ahora mucho, pero valgo significa rodillas más hacia adentro que tobillos, varo, normalmente el valgo más en mujeres, varo más en hombres, rodilla más externa con respecto a tobillo, y esto suele ser algo anatómico por la propia disposición genética, ¿vale? Utilizaremos fisioterapia, infiltraciones de ácido hialurónico, no siempre, pero habrá veces que sea necesario porque causa muchísimo dolor, ¿eh? Este tipo de lesión genera mucho dolor. Y por otra parte, potenciar el cuádriceps. A nivel de pata de ganso, musculatura interna, ¿vale? De rodilla. Lo conforman principalmente isquiotibiales, como son semitendinosos, semimembranosos, y uno que está ahí a medio camino entre isquio y aductor, que es el grácil. Ese es superficial. A nivel profundo incluimos el sartorio. El sartorio es un músculo de los más largos de la cadera, que viene desde la espina ilíaca y llega hasta también esa parte anterior de tibia. Pues el sobreuso de estos tendones y de estos músculos nos va a generar síndrome de pata de ganso. Se debe también a una rotación externa en este caso del pie. Esto genera a la vez un sobreesfuerzo de tracción de estos músculos, de estos tendones. Se da en genuvalgo, que es que lo tenemos todo, porque es, si se me cae la rodilla hacia adentro y llevo el pie hacia afuera, ya estoy estirando toda la parte interna. Si no llevo un buen ajuste en la bici, al final vamos a ir renqueando hasta que aparezca dolor. Por ello, debemos hacer un buen análisis biomecánico y también acudir a fisioterapia. Tendón de Aquiles, famosísimo, ¿vale? Tendinopatías de Aquiles son difíciles de recuperar, pero no imposibles. El tendón de Aquiles nos une gemelo y sóleo con calcáneo. Calcáneo, lo que viene siendo el talón, ¿vale? Para que nos entendamos, talón. Se debe... y duele principalmente en la zona de inserción de calcáneo, pero también en parte distal del tendón. Se debe a cala adelantada, un sillín alto, hacer exceso flexión del pie. Si taloneamos mucho en la bici, al final el esfuerzo de flexión y de extensión del pie va a provocar un sobreesfuerzo del gemelo, del sóleo, por lo tanto dolor. Aquí tendremos que reducir el impacto, acudir a un centro de fisioterapia y, como hemos dicho, sabéis que la recuperación, especialmente en el tendón de Aquiles, es lenta porque concentra mucha cantidad de colágeno. Cuanto más colágeno tenga y menos hidratado esté, más riesgo de recuperar, ¿vale? O por lo menos más difícil no es si no quitamos esos factores de riesgo que nos han derivado en la lesión.
túnel carpiano, vale. Sin leerlo, ¿por qué creéis que se suele lesionar el túnel carpiano? A priori diríamos todo tren inferior, ¿no? Todo lesiones de miembros inferiores. ¿Por qué las manos? ¿Por qué creéis que se lesiona el túnel carpiano? ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Principalmente se debe a eso. Si nosotros vamos en el manillar con los puños caídos, tipo moto, ¿no? Lo que estamos produciendo es una sobrecompresión del túnel carpiano, estamos ahogando ese nervio mediano. El nervio mediano es el que le da tanto fuerza como sensibilidad a nuestra palma de mano. Si vamos con el talón caído de la mano, pues vamos a generar esa compresión, a la vez ese dolor y hormigueo, entumecimiento y debilidad en la mano. Por lo tanto, ajustando bien esa posición del manillar y del sillín, y variando la posición de las manos también, porque nos podemos tirar muchísimos kilómetros así, pegados, y dices, se me está guiando de dormir. Levanta las manos, suéltalas, ¿vale? Una y luego la otra, sobre todo la seguridad ante todo, pero intentad despegar un poquito, mover la muñeca, girarla, ¿vale? Y los guantes acolchados también nos van a ayudar bastante. Por último, dolor lumbar y cervical. Tenemos, suele ser frecuente, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo en bici, en distancias más largas, en carreras más de esfuerzo, ¿no? Y eso, cuando pasamos ya de cierta cantidad de kilómetros. Y se debe a una pues eso, postura prolongada, un ajuste incorrecto. Esto es fundamental y principal, que el ajuste aquí sea bueno. Y también a la técnica de pedaleo. Vale, sabiendo todas estas lesiones por sobrecarga, vamos a hacer un repaso hacia atrás, para los que tampoco hayáis visto los vídeos. Y ahora, sabiendo toda esta información, ¿qué tipo de lesiones creéis que pueden llegar a tener estos ciclistas? Vemos 3 ciclistas totalmente diferentes entre ellos, ¿no? Venga. Vamos aparentemente con uno que seguramente pueda llegar a tener muchas lesiones. El de en medio, ¿qué creéis que le puede ocurrir si mantiene esa postura tantos kilómetros? La muñeca, ¿vale? Espalda, perfecto. ¿Qué le está pasando a sus rodillas? También la lleva casi al pecho, ¿no? Bueno, pues esta persona probablemente salga una vez y al día siguiente diga, ya no salgo más, que me he hecho mucho daño. Vemos que la cabeza está incluso por delante del manillar. Fijaros la cantidad de peso que va a sus manos. Si tú vas con la cabeza por delante incluso de las manos, ¿cuánto peso están cayendo sobre ellas? Afectación primero del túnel carpiano. Afectación del cuello. Fijaros que va súper caído hacia adelante y encima, como ya no le sujeta el cuello, va con la vista mirando. Es que ya no ve ni lo que tiene delante, ve lo que tiene aquí. ¿Vale? Va con la vista aquí puesta. Y encima va en montaña, fíjate. Y la espalda es súper arqueada, ¿no? Vamos a tener aquí también lesiones de espalda. Ese paciente hay que corregirle muchas cosas, porque si no, la llevamos clara. Luego, aquí abajo, ¿vale? En el ciclista de aquí abajo, ¿qué creéis? ¿Que va a tener lesiones, no? ¿Poca? ¿Va a tener? Ahí está, como bien dicen, va de paseo. Probablemente esto no sea una persona que, como hemos comentado, va en busca del pan, va a tirar la basura con la bici, y sea una persona que la coge exclusivamente para llegar más rápido a los sitios y que se mueva por el pueblo o por la ciudad, pero raro es que vaya a tener una lesión. Y por último, en el primero de ellos, ¿creéis que va a tener alguna lesión? Vale. Perfecto, pues lo hemos puesto a conciencia, y es que en este caso es un ciclista ya bastante experimentado, como veis. Es un ciclista que además tiene una buena biomecánica, una buena técnica de pedaleo. Entonces, en su caso, se va a lesionar probablemente por sobreuso de la estructura, o si no lleva una buena planificación. Pero así, a nivel biomecánico, la cadencia es buena, el pedaleo es bueno, la posición es buena. Hay muchas diferencias, incluso a nivel de equipamiento, a nivel de vestimenta, todo eso también nos ayuda. Vale, pues bueno, eso lo tenemos por ahí. A nivel de lesiones musculares,
hablamos de que principalmente afecta a las piernas. Tenemos contracturas, sobrecargas y roturas fibrilares. En bíceps femoral, que es el músculo que nos podemos tocar, su vaina tendinosa es en parte externa, ¿vale? Si ponéis la rodilla un poquito en flexión, incluso un poco así de talón, notaréis que hay un tubo bastante duro y consistente, ¿vale? Por la parte de fuera, pues es el tendón del bíceps femoral. Y se lesiona principalmente por rotación interna de la cadera. El bíceps femoral, sus funciones principales son flexor de rodilla y a la vez rotador externo. Si nosotros lo llevamos a rotación interna y él es rotador externo, ya le estamos sometiendo a un sobreesfuerzo. El recorrido de contracción muscular de ese músculo es mayor, ¿vale? A nivel de isquiotibiales y sóleos, se debe a llevar un sillín muy alto o a generar una hiperextensión de rodilla. Vaya, una cosa va con la otra. Si llevamos un sillín muy alto, al final la rodilla incluso nos puede llegar al bloqueo o perder el control de la misma. El cuádriceps, al revés, un sillín demasiado bajo, como hemos visto en el ciclista de montaña, hace que tengamos que subir mucho la rodilla, por lo tanto el esfuerzo de empuje es mayor. Ahí vamos a tener problemas de cuádriceps. En aductores, por fatiga muscular, una incorrecta técnica de pedaleo y otros motivos, y el psoas, que nos hablarán ahora a continuación también en el taller de biomecánica, y es que un acortamiento por falta de fuerza del psoas, ¿vale?, genera una mala sedestación, es decir, un mal apoyo en el sillín, y esto a su vez genera problemas en cintillas, ¿vale?, y pata de ganso. Acordémonos de que la pata de ganso, bueno, se le llama así, si alguno se lo pregunta, porque al fin y al cabo son 3-4 tendones que vienen a parte interna y generan como esa pata de ganso, ¿no? Así, de esta manera. Vale, a nivel de lesiones traumáticas, se deben principalmente a las caídas, colisiones con vehículos, a las condiciones del clima, del terreno en el que vayamos a salir, fallos mecánicos y interacciones con ciclista-ciclista y ciclista-peatón, ¿vale? Entonces es muy importante que nos quedemos con estas lesiones porque las otras las podemos más o menos sobrellevar, curar y tratar. Aquí hay algunas que ya se nos complican, así que quedaros bien con estas causas porque muchas de ellas podremos llegar a evitarlas. Principalmente los fallos mecánicos los podemos quitar de en medio si llevamos un correcto mantenimiento de bici, ¿vale? Y llevamos una buena posición. Las condiciones de terreno y clima, antes de salir, antes de rodar, deberíamos echarle un vistacillo. Las interacciones con ciclista, peatón. Esto es, aunque vayamos hablando con el compañero, pero llevar siempre la vista al frente, ¿vale? Todo eso es importantísimo. Vale, aquí ponemos una frase muy tajante que dice, hay dos tipos de ciclistas, los que se han caído y los que se van a caer. Atentos, atentos a la importancia que tiene esto. A ver, esto es relativo, puede ser chocante, no queremos generar miedo, pero sabemos que si hay tanto riesgo de caída, pues vamos a prevenir, ¿no?, esas caídas, haciendo uso y razón a lo que hemos hablado anteriormente, las causas, pues vamos a disminuir este riesgo. Principales lesiones traumáticas las encontramos en miembros superiores en un 63% aproximadamente, 31% en miembros inferiores, 5% en cabeza y el resto englobaría ese 1%. Así que ya vemos que los principales son miembros superiores. Lesiones principales por fracturas, lesiones de ligamentos, traumatismo cráneoencefálico o golpes en cabeza y abrasiones cutáneas. Fracturas tenemos de clavícula, escápula, cabeza del radio, metacarpiano, falanges, muchos, ¿vale? Metacarpianos son los huesecitos que tenemos aquí en esta zona de la mano, falanges el resto, olecrano es como la parte que nos tocamos si doblamos el codo. Esta zona dura es el olecrano, ¿vale? Normalmente por una caída, un apoyo con el codo, pues se puede fracturar. Escápula o paletilla, que también se conoce como paletilla, y la clavícula, pues todos lo sabemos dónde está. El E15 acromioclavicular se produce por una rotura parcial o total de este ligamento.
Tenemos 3 grados de lesión. El grado de 3 implica una rotura total de este ligamento y por lo tanto hay que intervenir. Si no intervenimos, no nos recuperamos. Y también esto conlleva, o vamos a saber que lo tenemos roto por completo, si hay un signo de tecla, ¿vale? El signo de tecla, no sé si alguna vez lo habréis escuchado, pero cuando se rompe ese ligamento acromioclavicular, esta es el acromio, esta es la clavícula salta, se pone de punta y vemos que aquí hay como una pequeña montañita. Se le llama signo de tecla porque si nosotros presionamos y soltamos, ¿vale? Al soltar, la clavícula vuelve a su sitio, no tiene ninguna estabilidad. Por eso tenemos que conseguir estabilizarla a través de cirugía. Traumatismo cráneoencefálico. Mucho texto, ¿no? Pero es muy importante. Porque esto nos puede generar una contusión craneal, una conmoción, lesiones óseas, como son fracturas, fisuras craneales, lesiones cerebrales y meninges, hematomas subdurales. Los signos y síntomas pueden ser desde la pérdida transitoria del conocimiento, transitoria o permanente, depende. Inconsciencia, coma, vómito, hemorragia, amnesia, pérdida de memoria. Todo esto, cuidado. Causa, el exceso de velocidad. Ahora vamos a hablar del exceso de velocidad del ciclista, pero no siempre es así, ¿vale? Exceso de velocidad del ciclista. Las imprudencias que pueda tener, fallos técnicos, como veis, importancia siempre de un buen mantenimiento de nuestro equipamiento y en concreto de la bici, reventones, hay veces que los podemos evitar, veces que es inevitable, y liberación de la sujeción del pie en la cala, damos un salto, el pie se nos escapa, perdemos el control de la bici, probable caída, podemos caer con el codo, con el hombro o en el peor de los casos con la cabeza. Importantísimo, la prevención. Campañas de sensibilización, no solamente para ciclistas, sino principalmente conductores, ¿vale? A la vez que somos ciclistas, también somos conductores, así que siempre que veamos un ciclista o alguien vaya conduciendo al lado, precaución con los ciclistas que son, en ese caso, bastante frágiles, ¿vale? Incluso el empuje con el aire los puede derribar. Mucho cuidado y que estemos bien concienciados de ello. El casco, no vayamos a utilizar, si nos gastamos 7.000, 8.000 euros, 10.000 euros en una bici, ¿por qué no nos vamos a comprar un buen casco? ¿No? El casco es fundamental. Llevar un casco que nos proteja, que a la mínima que caigamos al suelo no se nos vaya a romper, sino que sea contundente y fuerte. Y que, bueno, cada cierto tiempo sabemos que pierde propiedades, que intentemos también cambiarlo, ¿vale? Por uno nuevo. El buen mantenimiento de la bici, fundamental, y analizar bien las condiciones de carretera y de circulación. Consecuencias de las abrasiones cutáneas, normalmente es después de la caída, lesiones en regiones prominentes, codo, mano, principalmente cadera, glúteo, rodilla, todas las zonas que están expuestas, y tratamiento en planos profundos, cirugía. Deberemos de regular los bordes de esa herida y hacer una buena sutura, y a nivel de planos superficiales utilizar apósitos de lino impregnado, pomadas, lo que vienen siendo las curas, ¿vale? Hacernos buenas curas. Vale, en pretemporada tenemos que tener cuidado también con las lesiones meniscales, roturas de cruzado. Normalmente nos adaptamos bien las cargas de entrenamiento y podemos generar este tipo de lesiones. Las roturas meniscales normalmente suelen ser más frecuentes en hombres por el varo que genera la rodilla y por ese exceso de compresión en el menisco interno. Así que ahí, cuidado. Rotura de ligamento cruzado o al fin y al cabo de ligamento cruzado, normalmente mujeres, por esa posición de rodilla hacia adentro, ¿vale? Y además, muchas de ellas se deben también a la combinación con otros deportes. A no ser que haya alguien que practique específicamente ciclismo, que sea de alto rendimiento, a nivel amateur, siempre combinamos con otro tipo de entrenamiento. Sin embargo, la mayoría de estas lesiones tardan aproximadamente unas 2 semanas en recuperar. Pero muchas de ellas, como hemos hablado, tardan mucho más de eso. Meses, incluso de ligamento, pues ya sabemos que hasta un año.
A nivel de prevención, ¿creéis que de esta manera, como está esta chica, prevenimos? ¿Creéis que es la mejor opción? ¿Prevenir estando tumbados viendo Netflix? El gato nos está diciendo que algo no va bien, ¿no? El gato nos dice que algo no va bien. Bueno, pues es verdad que de esta manera pues no prevenimos nada, porque estamos dándonos con nuestro sistema musculoesquelético, sistema biológico, químico, nuestro sistema incluso psicológico, ¿vale? Sistema inmune, el que nos protege. Sabemos que practicando deporte también aumentamos nuestros niveles de glóbulos blancos y por lo tanto estamos más protegidos de cara a los virus o diferentes, patologías y lesiones, ¿no? Vale. Así que sabemos que todo deporte implica un riesgo, pero más riesgo tiene esto. Así que, aunque no sea ciclismo, pero por lo menos vamos a intentar utilizar y hacer uso del deporte. Métodos de prevención. Vale, le hemos dado la misma importancia a estos 4 bloques en los que vamos a hablar del ajuste de la bici, el pulsómetro, fuerza y flexibilidad y los entrenos, ¿vale? Seguramente alguno de ellas tenga más importancia, o yo los pondría todos el 100% porque, bueno, salvo el pulsómetro sí le bajaría un poquito, pero bueno, el resto súper importantes todos, ¿vale? Del pulsómetro sí podemos prescindir algo más, pero es muy buena herramienta para identificar esos signos tempranos de fatiga, ajustar la intensidad del entrenamiento a nuestras demandas cardiovasculares, ¿vale? A nivel corporal, sabemos que si trabajamos a unos niveles de frecuencia cardíaca altos, muy elevados, corremos un riesgo de sobreentrenar. Si estamos muy abajo, infraentrenamos. Así que nosotros lo que queremos siempre es estar a un nivel de entrenamiento medio. Nos ayuda también a optimizar ese equilibrio entre intensidad y volumen, reduciendo el riesgo de lesiones y facilita la recuperación de manera segura y efectiva tras un entrenamiento o una competición. El uso del pulsómetro en el ciclismo es esencial para controlar esa intensidad de entrenamiento, fatiga, ajustar bien los entrenos y prevenir lesiones. Bueno, pulsómetro, banda de Xiaomi, reloj, lo que sea, incluso la banda torácica, que lo que hace es medirnos las pulsaciones al fin y al cabo del corazón, ¿no? Y de esa manera, pues nos podemos encontrar en cada uno de estos niveles. La primera zona nos hace referencia a la zona objetivo, luego intensidad en porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Muy sencillo, ¿vale? Para calcular la frecuencia cardíaca máxima, si lo queremos hacer en casa, la regla más usada es 220 menos la edad. Ahí sabremos nuestra frecuencia cardíaca máxima relativa, porque habrá momentos de subida, de picos, en los que esa frecuencia cardíaca aumente. No quiere decir que nos vaya a dar ahí un infarto. A ver, habrá momentos que nos pasemos. Por eso decimos que frecuencia cardíaca máxima relativa. Luego nuestra real está un poquito por encima de eso. Sabiendo la intensidad de frecuencia cardíaca máxima, relativa en este caso, pues podremos trabajar a diferentes niveles. Muy suave, prácticamente se utiliza lo que sería pasear o caminar, ¿vale? Es algo muy básico. En el ciclismo nos moveremos casi siempre entre suave y máxima. Suave después de una recuperación o recuperándonos de una lesión. Moderada para un entreno de rodar. Voy a salir a rodar, pero rodar de verdad. Cogernos un llano, hacer tiraditas suaves, ¿vale? Eso nos va a ayudar. Y a nivel intensos, cuando nos metemos más del nivel, por ejemplo, o intentamos subir la velocidad en nuestra bici. Por último, máximo. Cuando nos vamos a máximo es pillar un pico elevado, ¿no? O trabajar a nivel de interválicos. Cuando hablamos de interválicos, nos estamos moviendo entre el nivel 4 y 5. Estamos continuamente 4, 5, 4, 5. Interválicos nos ayudan para que en fase moderada, cuando salgamos a rodar, nuestras pulsaciones sean más bajas y no tengamos tanta fatiga, tanto cansancio post-entrenamiento, ¿vale? Así que
Recordad que el 4 y 5, que es por encima del 80% de esa frecuencia cardíaca máxima, nos ayuda a que trabajando entre el 70-80, ¿vale?, tengamos unas revoluciones más bajas y unos latidos también más controlados. Vale, los ajustes de bici a nivel biomecánico tenemos factores modificables y no modificables. Los modificables, el tamaño de la bici y también del ciclista, el peso de la bici y por supuesto también del ciclista, la altura, el avance, ¿vale?, y la inclinación del sillín, importantísimos también. La posición de la escala, la manera en la que nos sentamos y las zapatillas que utilicemos, que no hemos hablado de lesiones de zapatillas, pero bueno, entre ellas encontramos el exceso de sudoración, el hormigueo para parestesias en los pies, que eso también se debe a una sobrecompresión de la zapatilla, y debemos de intentar que más o menos sea entre media talla y una talla más de la que utilizamos normalmente, porque haciendo deporte normalmente tendemos a un aumento de la inflamación y del líquido en la zona. Y como factores no modificables, género, la edad, la posición de la rodilla, dismetrías, que es la diferencia de altura entre una pierna y otra, o un brazo y otro, y por último, desalineaciones posturales. Lo hemos querido poner como relativo, porque es verdad que si yo, por ejemplo, tengo una contractura y voy de este lado, se puede trabajar, se puede tratar, no solamente a nivel de masaje, sino también de fortalecimiento, pero habrá otro tipo de lesiones como las estructurales que en las que estemos girados de columna, ¿vale?, o que tengamos una rotación de cadera, tengamos escoliosis, y esto es más difícil de tratar, pero también se puede trabajar y mejorar, ¿vale? Por eso es relativo. A nivel de entrenamiento efectivo, sabemos que debe ser periodizado, que haya tandas de descanso y tandas de trabajo, de entrenamiento planificado con unos objetivos de temporada semanal y mensual. No hemos puesto anual porque es verdad que hay objetivos que te pones a nivel de un año, pero esos objetivos cambian, son modificables. ¿Por qué? Porque si hablamos en alto rendimiento, una persona amateur que quiere entrar en ese alto rendimiento, su calidad, su rendimiento va a ir cambiando, se va a ir modulando. Entonces no podemos ver a un año vista cuando intrasemanal o mensualmente nuestro potencial va a cambiar. Si lo miramos a un año vista, probablemente estamos infraentrenando. Por lo tanto, hay que ir reajustando siempre esas cargas a nuestro rendimiento en ese momento, ¿vale? Por eso hay que seguir una línea para mejorar y no infraentrenar, ¿vale? Y además que esto esté optimizado de cara a corto y largo plazo. Esto se puede unificar también con lo de que esté planificado, porque modificamos para optimizar. Lo que nos lleva a aumentar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesiones. Esta es una tablita de un ejemplo de cómo podría ser nuestro entrenamiento efectivo. Vemos que generalmente los lunes son de descanso. ¿Por qué? Porque los domingos casi siempre, sábado o domingo, solemos competir, ¿vale? Entonces, deberíamos los lunes descansar. Luego el resto de días pues ir trabajando en torno a ese nivel 4, 5 y 3, ¿no? El 3 carga moderada, carga alta, ¿vale? Y bueno, a nivel de regeneración, que regeneración hemos dicho que cuando salimos a rodar suave, ¿vale? Luego carga media, cuando tenemos más desnivel, aumentamos más la velocidad, carga alta, interválico, super explosivo. Ejemplo de semana de recuperación, hace referencia a cuando un deportista, ¿vale? También lo podemos aplicar al ámbito amateur, pero cuando en alto rendimiento termina la temporada de competición, nosotros tenemos 2-3 semanas que nos dan como de vacaciones, pero no son vacaciones realmente. Lo que hacemos, como veis, es descanso, regenerar, recuperar, y alcanzamos un pico de rendimiento post-competición, post-temporada, que nos hace mejorar nuestro rendimiento. Eso se le llama mecanismo de supercompensación, ¿vale? Los deportistas normalmente, cuando descansan correctamente en esas 3 semanas que tienen de vacaciones, supercompensan, mejoran su rendimiento de una temporada a la otra. Por eso, ciclistas, en este caso, que vemos que normalmente suelen acabar en los podiums sextos, séptimos, octavos, al año siguiente los vemos que están cuartos, terceros,
y probablemente al siguiente sean campeones del mundo, campeones de España o incluso Andalucía, ¿vale? Con que esto es por el mecanismo de supercompensación. A nivel de fuerza y flexibilidad nos quedamos con que hay que trabajar la fuerza específica de los estabilizadores, ¿vale? Y la flexibilidad general y el estiramiento muscular. Y aquí hablamos de capacidad y carga. La capacidad, vamos a entenderlo como un vaso. La carga, líquido, agua, le vamos echando, ¿vale? A través de esa carga vamos llenando el vaso. Si nosotros sobrepasamos el nivel del vaso, ¿qué pasa? El agua sobresale y se cae, ¿no? Lesiones, ahí estamos hablando de lesiones. Así que en el vaso deberíamos de tener varios puntos de bajada o en este caso de apertura para que ese líquido a la vez que va llenando vaya saliendo. Si siempre se llena y nunca se vacía, sobresale, nos lesionamos. Así que a nivel de capacidad tendremos que hacer uso de lo que hemos hablado anteriormente a nivel de prevención para evitar llegar a las lesiones. Como vemos, una capacidad y carga normal sería igualada. Después de una lesión, la capacidad ha disminuido, pero la carga sigue siendo la misma. Y post lesión, nuestra capacidad aumenta, pero la carga debe ser inferior para luego llegar a este punto, igualarlas de nuevo, ¿vale? Es cierto que a nivel de carga siempre podemos estar un poquito por encima, un poquito por debajo, sería lo ideal, pero aconsejamos que de media sean más o menos similares. Y en resumen, el fortalecimiento y la flexibilidad, debemos de trabajar esos estabilizadores, los agonistas, que son los músculos que nos generan el movimiento, el estiramiento y la movilidad. En un entrenamiento efectivo debe estar periodizado, planificado y optimizado. Importantísimo, ¿vale? A nivel de biomecánica sabemos que tenemos factores modificables y no modificables y el pulsómetro nos va a ayudar a tener mediciones principalmente. Y de esas mediciones pues ya sabremos en qué punto o en qué nivel de esfuerzo estamos. Y a nivel de recuperación, ¿vale? Súper fácil. Llegamos a la recuperación para reparar el músculo, adaptarnos a las demandas físicas y del ambiente y reponer estas reservas de energía. Tenemos el descanso pasivo, que nos permite recuperar totalmente ese sistema musculoesquelético, que sería pues tumbarnos, estás con la familia, estás con los amigos, ahora aquí sí un poco de Netflix si queremos, ¿vale? Pero no todo el día, ¿vale? Aquí sí podemos estar un poquito. Y luego el descanso activo, no tiene por qué ser todo bicicleta, también podemos andar, salir, hacer un poquito de gimnasio suave, ¿vale? Esto es importante también para mantener esa circulación y recuperar al fin y al cabo nuestros tejidos. Como bien han hablado en la ponencia anterior, la nutrición juega un papel vital y fundamental en esta recuperación. Sabemos que post competición, es una duda que nos ha surgido antes, debemos priorizar la cantidad de carbohidratos principalmente, siendo la proteína la misma proporción que teníamos anteriormente o hemos tenido durante las semanas anteriores, ese cuarto del plato. Los carbohidratos debe ser la mitad del plato, como nos comentaban, ¿no? Debe ser más hidratos blancos, no tanto integrales, y las grasas, además de los vegetales, por supuesto. Esto nos ayuda a reponer rápidamente el glucógeno muscular, reparar tejidos y reducir inflamación. Y por otra parte, la hidratación. Sabemos que sudamos siempre que hacemos una actividad deportiva. El sudor lo que hace es bajarnos nuestra temperatura corporal. Debemos de reponer esos electrolitos para evitar calambres, evitar otro tipo de problemas derivados de esa deshidratación. Importantísimo también, ¿vale? El sueño. El sueño es fundamental que sea reparador. Nos ayuda a que ese músculo crezca, a mejorar nuestras habilidades motoras, a mejorar también al día siguiente nuestros entrenamientos, a no fatigarnos tanto, no cansarnos. Y como recuperación pasiva, pues tenemos el masaje, radiofrecuencia, en este caso en nuestro centro contamos con Indiva, una terapia que nos ayuda a acelerar ese proceso de recuperación en los tejidos, ¿no? Y también en las lesiones. Crioterapia, lo hemos comentado antes, ahora ¿cuál es vuestra opinión?
Frío sí, frío no, ¿vale? Lo vamos a hablar. Y es que sabemos que el frío lo que hace es aplaca el dolor, ¿vale? Nos ayuda a controlar el dolor, pero no queremos utilizar el frío, al igual que los antiinflamatorios, porque corta el proceso de inflamación. El proceso de inflamación lo que hace es, bueno, es realmente el mecanismo que tiene de respuesta el cuerpo para acelerar la recuperación de nuestras lesiones. Si cortamos la inflamación, ya sea con antiinflamatorio o ya sea con hielo, no estamos recuperando. Y es ahí cuando hablamos de tengo un E15 mal curado, ¿no? Como se conoce comúnmente, tengo un E15 mal curado o me sigue doliendo, ¿vale? Entonces, el frío, sí, pero no abusemos del frío, nos ayuda a controlar la inflamación, controlar el dolor, pero si abusamos de él, pues cortamos directamente la inflamación, no estamos reparando, no estamos recuperando. Presoterapia, inmovilidad y estiramiento, ¿vale? Ahora mi compañera Marta va a hablar un poquito acerca de las lesiones más frecuentes de suelo pélvico y dudas que tengamos pues las vamos a resolver ahora a continuación, ¿vale? Bueno, es súper rápido, ¿vale? Pero por lo menos queríamos incluirlo porque creo que es una parte muy importante en el ciclista y que no siempre se valora. ¿Vale? Bueno, pues para entender el suelo pélvico, no sé si lo conocéis, es la parte de abajo de la pelvis, son todos esos musculados pequeños que la cubren por la zona de abajo. La pelvis sería como un andamiaje y toda esta musculatura pues la cubre la parte de abajo. Pero tenemos que tener en cuenta otras paredes musculares, aparte de esta baja, ¿vale? Tendríamos la pared anterior en el abdomen, la pared posterior en las lumbares y la parte de arriba sería el diafragma, que es el músculo de la respiración. Entonces, con estas 4 paredes vamos a formar un globo. En ese globo fisiológico nuestro de nuestro cuerpo tenemos que intentar mantener... ¿Se escucha? Sí, que yo no me oigo. Vale. Tenemos que intentar mantener la misma presión en todas las paredes de este globo. Si yo cojo un globo y le empujo por arriba, las otras paredes de ese globo se van a inflar más, ¿no? Pues eso pasaría, por ejemplo, cuando tenemos un diafragma que está cargado. Ese diafragma estaría cargado y las otras paredes van a absorber más presión, ¿vale? Luego, por ejemplo, también puede pasar al revés, que tengamos un globo, lo habéis visto cuando le da el sol, que tenemos una parte desinflada de ese globo y hay otra que absorbe más, ¿no? Pues nuestro cuerpo es lo mismo. Tenemos que intentar mantener todas las paredes de ese globo fuertes para que ninguna otra absorba más presión. O sea que cuando hablamos de suelo pélvico no solamente estamos hablando de la parte baja de la pelvis, sino que también vamos a tener que tener en cuenta el diafragma, los abdominales y las lumbares, ¿vale? Y aquí os he puesto una diapositiva del suelo pélvico masculino y femenino. Y luego, aparte, yo creo que la más importante, no solamente que veáis esa musculatura, sería esta de aquí abajo, ¿vale? Que como veis, de otras partes de nuestro cuerpo llega musculatura a nuestra pelvis, tanto de miembros superiores de tronco como de miembros inferiores. Entonces, como hemos dicho, toda esa musculatura va a repercutir en nuestro suelo pélvico. Incluso ya, como les decía ya en la charla de ayer, si vemos a nivel de mandíbula y vamos uniendo por tendones, podemos llegar a la pelvis. Y ahora vamos a hacer una pequeña práctica, nos vamos a poner la mano en la barriga suave, ¿vale? Entonces ahora estamos relajados, nos tocamos la barriga y vamos a apretar fuerte la boca. ¿Lo notáis? ¿Qué pasa? Relajamos ahora la boca y ahora volvemos a apretarla, porque estamos apretando también el abdomen, para que veamos un poco la relación de nuestro cuerpo, cómo una estructura como la boca puede influir sobre el suelo pélvico. De hecho, los bruxistas tienen más posibilidades de tener una disfunción del suelo pélvico, ¿vale? Y entonces, a nivel de ciclismo, que es lo que estamos hablando hoy, las funciones de este suelo pélvico, ¿cuáles van a ser? Ya hablando solamente de esta pared muscular, ¿vale? Ya vamos a olvidarnos de la otra de las que estábamos hablando hasta ahora. Pues las funciones van a ser la de continencia, ¿vale? Normalmente nos referimos a una continencia urinaria, pero también tenemos continencia a nivel de gases y fecal. Muy importante, ¿vale? Luego tenemos la función de sostén, no solamente va a sostener los órganos pélvicos, que serían pues el útero, la vejiga o el recto, sino que también todos nuestros órganos gástricos, por ejemplo, ¿vale? Realmente el paso de los miembros superiores de tronco al miembro inferior, entonces ahí tenemos como una especie de hamaca que va a sostener todo ese peso. Luego tenemos la función sexual y la función obstétrica en mujeres. ¿Cuáles son estas disfunciones? Ahora mismo nos vamos a centrar solamente en ciclismo. Existen muchas disfunciones del suelo pélvico, pero las disfunciones en ciclismo serían las siguientes, ¿vale? Perdón, no sé si salta o no. Vale. Las disfunciones son estas.
Pues principalmente el dolor. ¿A qué se debe que tengamos dolor en el suelo pélvico cuando estamos, pues cuando somos ciclistas? Sobre todo a la compresión que genera una isquemia en esa zona. Significa que llega menos sangre, por lo tanto va a generar dolor. Luego la pérdida de sensibilidad. Os he puesto dos fotos de un suelo pélvico femenino y uno masculino. Como veis, en el femenino aparecen los nervios ahí en amarillo. Y en el masculino, aquí también en rojo, ¿vale? Entonces, esos nervios van a estar comprimidos, lo cual nos va a producir una pérdida de sensibilidad. Podemos notar hormigueo o incluso pérdida de orina, ¿vale? Debido a esto. Y bueno, nos faltan dos disfunciones, que las digo rápido, pero sí es verdad que esta diapositiva se ha puesto antes, no sé por qué. Y las causas de las disfunciones del suelo pélvico en el ciclismo, las principales pues van a ser la postura, ¿vale? La compresión que vamos a tener con el sillín y los hábitos misionales. Y ahora sí continuamos. Los hábitos misionales porque a veces no hacemos las paradas necesarias para orinar, ¿vale? La principal patología del suelo pélvico sería la neuropatía del pudendo. El pudendo es un nervio que pasa por el canal de Alcock. El canal de Alcock está formado por la vena, la arteria y el nervio pudendo, además de la musculatura obturadora, ¿vale? Y claro, por esa compresión, pues afectaría a este nervio que nos puede dar una especie de hormigueo en la zona, adormecimiento. Y por último, la próstata. En realidad es un mito que quiero desmentiros con una serie de estudios, ¿vale? Yo he analizado dos estudios, uno es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Pues es un estudio que engloba varios, es como una revisión de estudios, ¿vale? Pero a lo grande. Entonces en este habría 8 estudios, son los que se han analizado. En total, en esos 8 estudios hay unos 912 participantes. Y en esos participantes se mide el nivel de PSA en sangre. ¿Qué es la PSA? Pues una proteína que libera la próstata. Cuando nos hacemos una analítica se mide ese nivel de proteína en la sangre. Y según los niveles que tengamos de PSA en sangre podemos intuir que tenemos una prostatitis o incluso cáncer de próstata, ¿vale? Pues se analiza esa proteína en sangre en esos ciclistas del estudio. ¿Qué nos dice? Al final las conclusiones que os le había puesto abajo, pues que no hay significación en los resultados, que no tiene por qué. Siendo ciclista tenés más riesgo de tener una patología de próstata. Y luego, por último, en este estudio experimental en el que se incluyeron 69 pacientes, también se midió el PSA en sangre de estos ciclistas, también de gente que hacía esquí y de personas sedentarias, ¿vale? Y no había diferencia entre ellos. O sea que realmente lo del tema de la próstata es un poco un mito. Eso sí, lo incluyo en la última diapositiva, sí sería importante meter el tema del sillín antiprostático, ¿vale? Porque, como hemos hablado antes, también hay disfunciones que dependen de la compresión que hacemos en el suelo pélvico. Y este tipo de sillín, si lo recomiendan en la biomecánica, pues está bastante bien para evitar esas compresiones. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues a nivel biomecánico, que ahora vaya a tener justo la charla de biomecánica. Luego, siempre valorando el suelo pélvico, yo siempre digo que igual que vamos al ginecólogo o a revisiones de urología, luego hay otra parte que es la de fisio del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, cuando vamos sumando factores de riesgo, deberíamos hacernos también de vez en cuando una valoración. Y luego una exposición gradual a la carga. No, gente que sale un día primero con la bici y echa 2 horas pedaleando, entonces llega a casa con un adormecimiento de pelvis bastante elevado, pues sería de eso que no ha hecho una buena exposición gradual. Y ya está, así como puntos clave de la charla, pues recalcamos la prevención, la monitorización, que hemos hablado de ella, mi compañero, luego el descanso y la recuperación, ¿vale? Y hasta ahora sí, este es el correo que nos habéis preguntado antes. Aquí podéis, bueno, no hemos puesto el correo, pero es fisiodomina@gmail.com. En las redes somos Fisiodomina y este pues es nuestro equipo que está formado por fisio, nutrición y podología, ¿vale? Así que, pues ya está. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir ahí o preguntándonos ahora, ¿vale? Así lo coge ella. Es que como nos están siguiendo también en directo, ¿no? Pues vamos a responder la pregunta. Nos has preguntado acerca del codo, ¿no? Vale, si se sale líquido de la zona del codo, ¿no? ¿Una luxación? Vale, si tenemos una luxación de codo, deberíamos trabajarlo sobre todo para permitir tener una mayor estabilidad, ¿vale? Y trabajar, como hemos dicho anteriormente, la musculatura para que el ligamento en este caso, que es el que se ha sobreestirado después de la luxación, ha sufrido mucho, no esté tan en tensión, ¿vale? Y que ese trabajo de manera puntual pues la haga el músculo hasta que se recupere. Principalmente
justo cuando tenemos una luxación, lo que tenemos que hacer es reducir la luxación por parte de una persona que sepa, en este caso un médico, ¿vale? Acudir al centro de urgencias más cercano, hacer reducción del codo y después trabajar sobre todo la musculatura y los tendones para que el ligamento se recupere correctamente. Ahí sí nos podemos ayudar pues de frío, si es un dolor muy fuerte, si nos lo recomienda el doctor, pues hacer uso también de esos antiinflamatorios, pero como hemos hablado, de manera puntual, ¿vale? Y ya está. Normalmente la recuperación suele ser un poquito larga. Además, cuando hay una luxación, perdemos mucho movimiento. Y a partir de ahí pues iremos ganando poquito a poco, pero es una lesión que requiere de bastante tiempo, ¿vale? Y para tratarlo, pues sí, principalmente eso, través de fortalecimiento y sobre todo retirada de líquido. El líquido nos limita mucho a la hora de hacer ese movimiento del codo, ¿vale? Porque nos genera compresión, así que lo principal va a ser retirar líquido para ir ganando grados de movimiento y también controlar ese dolor para que el gesto no sea tan molesto, tan doloroso, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda más acerca de, bueno, de lo que hemos hablado, de suelo pélvico? ¿Vale? ¿Habéis aprendido ya algo acerca de, sobre todo, el hielo? Porque suele ser una pregunta bastante frecuente, ¿no? El hielo sí, hielo no. Vale, pues yo espero que eso haya quedado resuelto y bueno, pues ahora a continuación vamos a tener la ponencia acerca de biomecánica y ya está. Agradecer también a Fanbay por la invitación, ¿vale? Al ayuntamiento por esta feria, que esperemos que sea por muchas más. Y ya está, muchas gracias también a los asistentes por haber acudido a esta charla. Gracias.